Hola a todos, fiberas y fiberas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas. Y hoy, pues como podéis ver en el vídeo, vamos a hablar del final de la segunda temporada de La Remesa Mala. Como siempre, y antes de empezar, daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas. Bien, lo primero que hay que decir, serie de Disney Plus, segunda temporada, 16 episodios. Obviamente continúa con lo ocurrido en la primera, aunque es tontería, tenemos que ver la primera para entender la segunda. ¿Quién es La Remesa Mala? ¿Quiénes son los fans, quienes somos fans de Dave Filoni o en todo caso el universo de Clone Wars, la serie de animación, efectivamente, que transcurrió después o paralelamente a los hechos del episodio, paralelamente digamos entre el episodio 2, luego nos vamos ya al episodio 3, a ese punto álgido, digamos su horquilla cronológica se sitúa ahí. Pues en ese Clone Wars, en esa serie de animación, que en su momento creo que era en Cartoon Network, luego no sé si fue Disney XD o directamente ya fue la séptima temporada que fue en Disney Plus, pues bueno, nos iban contando las vivencias de nuestros Jedi básicamente protagonistas, que eran Anakin, Obi-Wan y sobre todo el gran personaje, el gran robaplanos, el gran descubrimiento de todo esto que fue Ahsoka Tano. Tenemos como ellos tres iban viviendo pues una serie de aventuras relacionadas con las guerras clon, estas guerras que teníamos contra los separatistas por parte de los Jedi y todos esos soldados clon previos a los Stormtroopers, y cómo pues durante estas 7 temporadas íbamos viendo un montón de diferentes situaciones, un montón de cameos, otros Jedi importantes dentro de lo que es la historia de Star Wars, y cómo finalmente pues esa séptima temporada te regala un final redondo a unas 7 temporadas con altos y bajos porque son muchos episodios, pero en líneas generales con momentos únicos dentro de lo que viene siendo el universo Star Wars, el universo cinematográfico o de series, animación, como queréis verlo, dentro de todo este gran universo de ficción creado, que yo creo que en The Clone Wars tienes algunos de los momentos más espectaculares que te puedes echar como fan de Star Wars para poder ver y disfrutar. Aparte tenemos también esa referencia, esa importancia que esa serie, que es Rebels, que por supuesto Filoni detrás de ella también, pues le da para unir, tiene esa repercusión, tiene esa importancia que después de Clone Wars te metas con Rebels y luego además sobre todo, porque vemos que Filoni sigue muy presente en todo el universo Star Wars, aparte por supuesto del Mandaloriano, también nos trae esta Remesa Mala. Tenemos aquí un microcosmos que ha creado, ahora nos va a traer también a Ahsoka, esa futura película que va a rodar también, que va a ser ese cruce entre Ahsoka, el Mandaloriano, quién sabe si Boba Fett también lo meterán por ahí, en fin. Filoni es este gran maestro que ahora mismo está a lo Kevin Feige en Marvel, pues tenemos a Filoni un poco orquestando todo esto, también pues Jon Favreau que también está un poco ahí al lado de él, pero sobre todo Filoni es el que lo está haciendo también. Yo creo que es el que nos devuelve a los fans la esperanza tras ese mal sabor o sabor agridulce que nos dejó ese episodio 7, 8 y 9 de Star Wars. Lo que tenemos aquí en La Remesa Mala, pues que consecuencia de esta serie de animación que es de Clone Wars, pues había unos soldados clon alterados, no tan pues obviamente clonados y modificados como todo el resto, sino que iban con unas capacidades por encima de los demás y que son esta Remesa Mala, que son Hunter, que digamos que es como una especie de líder, una especie de Rambo con una especie de instintos para prever los peligros, para liderar, para luchar, en fin, es el típico líder guerrero, pero también que tiene, por supuesto, ese sentimiento paterno que ahora hablaremos un poco, y luego de camaradería, ¿no? Digamos que es un poco el líder, aunque vamos a ver que la figura de líder con este grupo se disuelve un poco. Tenemos a Hunter, tenemos a Wrecker, que es el duro, es el noble de corazón, el grandullón, el más fuerte de todos. Quizás es el que tiene, pues también muy típico, ¿no? Es el más grande, eres más fuerte y eres también el que intelectualmente no estás al nivel de otros, pese a que no lo considero ni en ningún momento tonto, pero sí que es ese corazón, ese ladito humano o más tierno que tenemos, pese a todo lo grandullón que es, que tenemos en esta Remesa Mala. Otro grande también es Tech. Tech es un personaje que la primera temporada quizás no se explotó suficiente, por así decirlo. En esta segunda sí que le han dado un poco más pie, y Tech es el encargado, pues como su nombre dice prácticamente, de la tecnología. Vemos que es
el cerebro es el inteligente, pero también esa inteligencia parece como si tuviera un poco de TEA a la hora de sus relaciones sociales, ¿no? Es una persona que socialmente no le interesa tanto, aunque en esta segunda temporada hemos visto algún cambio. Tenemos también a Crosshair, pues es que es el francotirador, es el duro, es el díscolo del grupo, el que va un poco siempre queriendo ser lo que es, para lo que ha sido creado, pero lucha con los intereses de un grupo que se va viendo cada vez más distanciado de, por supuesto, de su programación inicial, del motivo de por qué lo crearon, porque vamos viendo que no son clones como los otros, los normales, y por así, los norms, que lo llaman en la serie, sino que es un poco más ya, tenemos esa conciencia de que no tienen por qué seguir siempre las normas porque sí, pese a que sean soldados. Y el último, Echo, que Echo es un personaje también que tenemos, que sale, por supuesto, en The Clone Wars. O sea, la remesa mala se presenta también en Clone Wars, pero aquí es donde, por supuesto, tiene su serie propia. Tenemos estos 5 grandes protagonistas y además un sexto, que es esta Omega, que es una soldado clon o una clon como ellos, en formato niña, bueno, formato, es una niña pequeña, no la han crecido mediante pues, los procesos de clonación, no la han puesto a una edad adulta, sino que la han mantenido como una niña normal. Y Omega es este lado tierno que va a humanizar mucho más el bloque de esta remesa mala, soldados que simplemente son mandados a las misiones más difíciles para donde no hay apenas esperanza de éxito, pues ellos lo consigan. En fin, soldados programados para situaciones extremas en el combate, pues como esta niña cuando entra en sus vidas cambia mucho, por supuesto, toda la mentalidad del grupo. Y vamos a ver un inicio de serie, pues en fin, muy en la línea Filoni, vamos a ver grandes cameos, vamos a ver pues ese momento de un gran personaje que es Kanan cuando era Padawan, tenemos además el cómic de Kanan que es súper chulo, luego vamos a ver, pues es que hay muchos cameos, destriparlos todos es un poco abusar. Y lo que vamos a ver en esta segunda temporada es, tras los hechos ocurridos en la primera, que obviamente tengo que hablar de ellos, tras esa separación de Crosshair del grupo, Crosshair que en esta segunda temporada le han humanizado más, porque él se va dando cuenta de que pese a ser un soldado y cumplir las normas, algo falla en este imperio, en este nuevo imperio. Cuando ellos trabajaban para la República, como que tenían más claro también su procedimiento, lo que tenían que hacer, cumplían órdenes efectivamente, pero aquí se da cuenta que el imperio va más allá, que la manera de utilizar a los soldados clon para dar paso a los Stormtroopers, estos humanos que no son clones pero que sí van a ser soldados y los están sustituyendo, a él no le gusta, y como sin quererlo ni comerlo, pues él, que es un soldado de élite, se ve en medio de algo que aparenta ser como una especie de revolución, como una especie de ese punto de partida que sin él ser esa figura modélica de ser un protagonista bueno, nos estamos dando cuenta de que él va a ser una pieza clave en esta revolución, de que él va a ser uno de los grandes artífices de que haya rebelión, de que todo empiecen a darle pequeños golpes al imperio, o así lo he visto yo, ¿no? De cara al final, como él está abriendo los ojos ya demasiado rápido, ya tiene que ser evidente ya lo que está viendo, no es tonto, es muy avispado, pese a que él quiera ser como antes, quiera ser un clon que le mandan a sus distintas misiones, cumplirlas y a funcionar, se da cuenta que ya está solo fuera del grupo y que estando fuera del grupo ya no tiene esa camaradería, el imperio le da la espalda, sus superiores le dan la espalda, momentazo también el del teniente, y como al final Crosshair tiene que labrarse un camino paralelo, quizás, a lo que intenta hacer también el grupo principal de la remesa mala, y como finalmente pues Crosshair pues vuelve un poco a ese lado bueno, no, a ese lado de su familia más bien, por así decirlo. Tenemos también el crecimiento de Hunter. En la primera temporada vimos que era el personaje, yo creo que más crecía, y en esta segunda pues bueno, ha seguido siendo ese padre, esa figura paterna, aunque de Omega, pero vamos a ver cómo pues poco a poco también vamos viendo otros padres, en este caso Tech. Esta segunda temporada Wrecker tampoco ha evolucionado mucho, pero Tech yo creo que ha sido el personaje que más han ido evolucionando, Echo también a su manera, sobre todo recuperando grandes cameos de Clone Wars, y además pues la importancia del personaje de Echo para unir las dos series, para unirlo todo, el punto de inflexión que supone también para Omega ese momento, y Tech vamos a ver que aparte de encontrar ese camino de cariño con Omega, también vamos a ver que va a encontrar esa pequeña
chispa de amor hacia esta pirata que también tuvo unos episodios muy Indiana Jones, lo dejamos todo en Disney, por supuesto, y como, o Lucas, por así decirlo, y como vemos que yo tengo esa teoría, ¿no? No, obviamente, pero sí, esas relaciones personales, ese especie de, pues, de síndrome de TEA, de Asperger, o por así decirlo, tiene ese TEA, un poco, esas relaciones sociales de Tech, no las, ni las amplía, ni le preocupan, él va a lo suyo, sus amigos sí, es un buen luchador, es fiel, es noble, por supuesto, pero vamos a ver cómo el amor, son él acostumbrado a las matemáticas, a los números, a la tecnología, cómo esa nueva sensación, cómo esa nueva vertiente le hace cortocircuito y él no sabe cómo jugar con ella, cómo expresar, cómo moverse, cómo programar este nuevo sentimiento, ¿no? Ha sido el personaje que más ha evolucionado, para mí ha sido el que más, junto a Crosshair, el que más me ha gustado esta temporada. Y luego vamos a tener también que Omega sigue evolucionando, ya es una integrante más diferenciada, más que diferenciada, más determinante para esta remesa mala. Vemos como ella ya sí que hace su papel de guerrera, de luchadora, va aprendiendo de todos un poco, y como ella, por supuesto, sigue siendo un clon, tiene las cualidades que tienen ellos, pese a, obviamente, cada uno es diferente en su campo, pero como ella es ese corazón que necesita el grupo para estar unido. Incluso Crosshair también va a ser esa, yo creo que Omega tendrá algo que decirle a él, tendrá esa última palabra para que Crosshair finalmente, pues yo confío en que en una tercera temporada él se pueda unir al grupo finalmente y que acabe como tenga que acabar, pero que sea algo que digas tú, ole, que bien está todo, ¿no? Sí que es verdad que hemos tenido ese punto triste que personalmente no sé hasta qué punto creérmelo, no sé hasta qué punto creerme que Tech muere. No lo sé, no sé cómo lo han podido hacer cuando entrega las gafas. Es verdad que no hace falta ver, pero claro, estamos hablando es una serie de animación enfocado a los más jóvenes, por así decirlo. Sí que por supuesto yo como adulto lo gozo, y yo creo que cualquier fan de Star Wars que lleve un poco más o menos todo el día lo va a disfrutar muchísimo. Y yo no quiero que Tech muera así, ¿vale? ¿Que puede haber muerto? Pues no te digo yo que no, pero claro, es esas series, o no sé si os pasa muchas veces cuando le están dando tan importancia a un secundario o a uno de los protagonistas, y dices tú, se lo cargan. Yo iba viendo cómo Tech iba cobrando protagonismo, cómo luego Tech también se iba enamorando, digo, no creo que le maten, porque funciona, esto es algo que es en el ABC del guionista y suele funcionar. Te doy dando cariño de este personaje y ¡pam!, acabo con él. Yo espero que no haya acabado, que tengamos esa tercera y última temporada de la remesa mala que nos ha prometido Disney y que cierre por todo lo alto y que no muera. Mira, es que hay veces que dices tú, personajes como Crosshair entiendo que al final pueda morir, que en un momento de redención pueda morir, hacer su último sacrificio por su familia, por sus amigos, sus hermanos, y puede intentarlo, ¿no? Puedo entenderlo, que tenga esa evolución de la trama, tenga esa curva de aprendizaje hasta llegar al punto álgido del personaje. Pero en Tech ha sido un poco jugar con nuestros sentimientos. Si ha sido así su final, pues sí ha jugado mucho con nuestros sentimientos. Un final de temporada que es agridulce. Y vamos a ver cómo se resuelve esta tercera temporada. Personalmente, La remesa mala me parece una serie muy notable, muy entretenida, no diré que es la mejor serie del mundo, porque le lastra cuando son temporadas largas que le meten esos episodios de relleno que, sin ser malos, pierde la profundidad en la trama, pierde el ritmo, porque luego sí que sabe en los últimos compases de la serie darte una serie de episodios muy interesantes. Además me ha gustado mucho también que toque el tema de la clonación, el tema de los clones, que también lo hemos visto tocar en esta tercera temporada del Mandaloriano, que une un poco también a lo que veremos o se verá años después en el episodio 7, 8 y 9, todo el clon de Palpatine y demás, Snoke y demás, Moff Gideon, en fin, han estado jugando con eso, o sea, que es una serie muy viva, pese a ocurrir años antes, es muy viva dentro de todo esto, y es un poco como decir, qué bien lo hila todo. Filoni es un maestro de cabos sueltos, empezar a traerlos hacia su terreno para ampliar, para mostrar y para que los fans pues no podamos estar, pero es que el tío sabe un poco, hay que dar esperanza, al igual que la siguiente temporada de Mandaloriano, hay que dar esa esperanza para saber cómo va a unirlo todo, porque yo creo que si alguien puede hacerlo, en este caso, ahora mismo estamos en la mano de Filoni y vamos, fe absoluta en él, fe ciega, creo que es él el que puede unir esos cabos sueltos. Y con series,
de animación que igual muchos nos echa, o a mí no, pero bueno, a mucha gente le puede echar para atrás, pues yo creo que con la remesa mala vas a tener una serie de 16 episodios, algunos de relleno, pues sí, no os voy a engañar, sin necesidad de que haya Jedis, que eso también es otro punto importante. Estamos hablando de una serie pues centrados en esos soldados de asalto, esos soldados clon, que no son Jedis, pero qué maravilla. Cómo se siente integrar en el universo de Star Wars, pese a que de vez en cuando haya algún cameo, por supuesto, pero cómo lo sientes que es Star Wars. Esas pequeñas participaciones del emperador, en fin, es momentos gloriosos. Momentos gloriosos vais a ver en la remesa mala, creo que como fan de Star Wars no te la debes perder, y por supuesto con unas ganas locas de volver y terminar, con pena ya os lo digo, porque es una serie que me gusta, esa tercera temporada. Así que vosotros, decidme qué os ha parecido esta serie, si la lleváis al día, qué os parece la remesa mala, hablemos un poco de cómo está ahora mismo el universo Star Wars, cómo lo estáis viendo. Si queréis podemos hablar de esas nuevas películas que van a hacer con Rey. No sé, yo tampoco fue un personaje que me mató, casi ninguno, salvo Kylo Ren y Poe Dameron, tampoco me mataron mucho más, pero bueno, hablarme vosotros, decidme qué os ha parecido la remesa mala, la segunda temporada, hablaremos un poquillo de Star Wars y como no, pues si os ha gustado el vídeo, sabéis, darle al like, suscribiros, todas esas cosillas, y daros mil gracias por verme, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao familia! ¡Que la fuerza os acompañe!